tiene un rango audible gigante. El resto se lo enseño yo, dice el conservatorio. Entonces el niño va a ser oído absoluto. Yo conozco un caso de una persona que es oído absoluto, es músico, es sordo de un oído, y el otro oído, por la necesidad de estímulo auditivo, se hizo oído absoluto solo de un oído. Él es guitarrista profesional y cuando toca guitarra, toca con la cabeza ladeada, ¿cierto? Para escuchar solamente con su oído hábil. Pero cuando yo lo conocí, me pareció un tipo súper desagradable, porque yo le hablaba y no me contestaba. Le hablaba por el lado equivocado. Entonces yo le hablaba a la casa y el chico me miraba, pero como no sabía qué pasaba, y hablaba con otra persona. ¿Qué pasa? Entonces, al final, ¿sabes que te hablo y no sé si no te importa lo que creo que me tiene intrigado? Entonces me dice, no, lo que pasa es que soy sordo. Pero de este. Entonces él se da vuelta y escucha, porque ahí me cuenta su historia de que es oído absoluto. Y además, pueden distinguir, el que es músico, o sea, que sabe de música, puede distinguir cuando yo toco una piedra, lo hago así, dice si menor. Y después uno le hace un palo, así dice, es un si bemol. Es un tipo extraordinario, pero cualquier persona con oído absoluto tiene esa característica. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los audífonos? Ya, vamos para allá. Pasemos entonces a los audífonos. Los audífonos es una estructura que forma una onda mecánica de repetición. O sea, usted tapona el conducto auditivo externo, mantiene un estímulo a la membrana timpánica. Estamos hablando de audífonos, no de teléfono, estamos hablando de audífonos. ¿Alguien sordo? Exacto. Hace una señal mecánica, vibratoria, de membrana timpánica repetitiva. Entonces presiona la membrana timpánica, se moviliza por efecto condensado, pero como tiene un problema, por ejemplo, de los huesecillos, de movilidad de los huesecillos, entonces se mueve menos. Pero como esto repitió hacia el audífono y le volvió a mandar la señal, vuelve a aparecer la misma señal. Entonces el audífono hace un efecto de repetición de onda mecánica que tiene un desfase de microsegundos de audición. Por eso que las personas quedan escuchando lentamente, escuchan bien, pero siempre tienen un pequeño desfase de lo que uno está hablando, ¿ya? Ahora, los audífonos tienen que tener una vida útil y un control periódico. Normalmente se compra el audífono y se van, no volvieron más ni al otorrino ni al fonoaudiólogo. Y el problema de eso es que ocurre lo mismo que cuando usted escucha demasiado audífonos desde el teléfono, por ejemplo. Porque como no deja escapar la presión ejercida o las vibraciones, la membrana timpánica está constantemente haciendo vibración y usted está activando sistemas que son eferentes de reflejos auditivos para que eso no pase. Y usted está activando un sistema entre que se está activando por un lado y desactivando por el otro, y llega un momento en que el sistema dice ya no más y hace una hipoacusia generalizada y usted empieza a escuchar. Por lo tanto, personas que usan audífonos constantemente tienen hipoacusia con 20 años. Parece un oído como de 65. Los primeros 30 decibeles no lo escuchan y andan gritando entre uno y otro. ¿Profe? ¿Sí? Sí. Entonces la pérdida de audición estaría dada por, la vejez. No, ahí nos metemos en un súper tema. La pérdida auditiva como la hipoacusia que se produce por la vejez es un tipo de sordez que tiene que ver con falta de flexibilidad de la membrana timpánica, con la articulación, con las articulaciones sinoviales que tienen los huesecillos del oído que se comienzan a desgastar y ya no son tan móviles, entonces ya no impresionan tanto las membranas que van hacia el oído interno. ¿Me entiendes? O sea, es todo un tema de funcionalidad del oído externo y el oído medio. Pero existen otros tipos de hipoacusia. ¿Ya? Ya vamos a hablar de algunas que son centrales y otras que son periféricas. Bien, la irrigación está dada por varios sistemas. La irrigación está no solo a la membrana timpánica, sino que a la caja del tímpano, o en general al oído interno, está dado a través de la arteria estilomastoidea, que es una arteria que sigue el recorrido del nervio facial.
de estinomastoidea, que da 3 o 4 arterias, comienzan a dar irrigaciones a toda la caja timpánica desde posterior. Estamos hablando también de la arteria timpánica y timpánica accesoria, la arteria meningia media. ¿Se acuerda que la arteria meningia media iba a dar la irrigación a la hoja de higuera? Pero antes comienza dando pequeñas arterias que se van a meter hacia la caja timpánica y también dan irrigación hacia eso. La arteria timpánica accesoria, también derivada de la arteria faríngea ascendente. ¿Se acuerdan de la faringe ascendente? La faringe ascendente es una rama de la arteria carótida externa, una rama medial. También da una arteria timpánica accesoria que se mete con el nervio timpánico de Jacobson, derivado del nervio petroso menor, del gloso faríngeo, que va a dar irrigación al promontorio. Todos los detalles anatómicos, que yo estoy contando una historia así bonita, pero es más difícil que ver. Todos esos detalles pequeños anatómicos, yo les pido que ustedes los lean en un texto, en un compendio de anatomía, donde quieran, en una tarjeta, en un Cuvier, en un Gray, lo que sea, pero los detalles pequeños, esto del nervio cuerda del tímpano, que hace, etcétera, te lo va a cerrar la clase con esa lectura. Aquí estamos viendo una membrana timpánica. Es parecido a lo que nosotros estábamos analizando, ¿no? Es parecido. Miren, cono luminoso. Ahí, el cono luminoso. Ahí estamos viendo el umbo, la rama descendente del malleus. Por acá estamos viendo la pars flácida, pero aquí está tensando esta estructura que es el proceso anterior o lateral del martillo, del malleus. Y la pars tensa. Mire aquí, pars tensa. Eso es cono luminoso. Eso, umbo. Proceso lateral. Mango del malleus. Pars flácida. Perfecto. Bueno. Miren, esta es una membrana timpánica que está perforada. Pues la perforación puede ser por varias razones. Otitis media a repetición, una otitis crónica, una perforación por trauma acústico. Puede ser varias razones. Pero ahí claramente se ve una membrana timpánica perforada. Se puede encontrar con esto, no hemos encontrado en algún caso con algo así, ¿eh? Una membrana timpánica perforada por uso de audífonos. Se puede. Entonces también coloquemos ojo en este tipo de cosas cuando veamos la membrana timpánica del próximo laboratorio. Y mire, aquí no hay membrana timpánica, se perforó completamente. Esta persona lo está escuchando. Claro, de este oído solo. Una otitis media. Mire cómo se deforma anatómicamente lo que nosotros habíamos analizado. Una otitis media es una acumulación de pus, detritos celulares en la caja timpánica, por el otro lado, en lo profundo. Entonces, ¿qué ocurre? Hace una presión hacia externo, tratando de perforar, tratando de salir por algún lado el pus, la infección, y entonces se forman estas otitis que es muy común verla entonces en niños, por ejemplo. Por eso es que cuando usted lleva a su niño pediatra, que no es lo mismo que en un adulto, normalmente lo primero que hace es abre la boquita, el oído. Es lo más importante, porque da este tipo de señales. Si usted ve esto, dice, no, tiene una otitis. El niño tiene una otitis, por eso tiene fiebre, por eso llora, por eso todo, por eso toca el oído, por eso se resfriega. Entonces lo primero que hace un pediatra es verle los oídos, siempre. Oído medio. Nosotros hablamos de esto, ¿cierto? Del conducto oído externo, la membrana timpánica y su inclinación y su conformación. Pero ahora nosotros vamos a referir a esta estructura, el oído medio, o caja timpánica que está debajo del tegmen timpánico. Esta caja timpánica es descrita en los textos como una caja real, con 6 paredes. Pero eso es mentira. Eso es para que nos podamos organizar mentalmente en estructuras que están, por ejemplo, hacia medial, lateral, porque esto no tiene esa forma. Esta tiene una forma que es alargada en sentido cefalocaudal, es una cavidad alargada en sentido cefalocaudal, que tiene más bien una forma parecida a un reloj de arena redondo, que no tiene paredes. Usted no puede hablar de un reloj de arena, tiene una pared lateral, una pared medial, es circular. Entonces tiene una forma de una cefalocaudal aumentado, con un abombamiento, después un estrechamiento, después un abombamiento, pero se describe como una pirámide, como una estructura de seis caras.
Y yo les pido que ustedes tengan esa sensación de que, o esa visión, de que cuando yo leo, cuando ustedes van a leer, se van a imaginar estas seis paredes, como una caja perfecta, pero tienen que saber de que esto no es así, y por lo tanto un canal semicircular lateral no está en la cara medial, está más o menos en la cara medial y posterior, está por ahí por el fondo, se puede ver por los dos lados, ¿ya? ¿Qué es lo que mantenemos dentro de la caja timpánica? Huesecillos, osículos, y aquí vamos a tener el malleus, el incus y el estapedio, estapes, con toda la conformación después la vamos a analizar. Y además un conjunto de ligamentos que nos están orientando ya sea a la pared posterior de la caja timpánica o a la pared superior, que va a ser el receso epitimpánico. O sea que esto se conforma además por un receso que está hacia superior y un receso que está por inferior. Y el receso inferior se denomina receso hipotimpánico, receso epitimpánico, hipotimpánico, y entre el receso inferior y la cara anterior de la caja timpánica se puede ver la tuba auditiva. Por lo tanto, aquí estamos viendo la tuba auditiva. Este receso hipotimpánico es importante porque aquí se acumulan las infecciones que están más descendidas que la membrana timpánica. Entonces se acumulan infecciones que finalmente van creciendo y finalmente forman la otitis media y presionan esta región. Si la otitis media, bueno, la otitis media puede intentar emerger o salir, hacerse crónica, porque cuando es aguda esto crece y hace pus. Presiona para todos lados. Para acá es difícil que se vaya, porque esto es una pared ósea con pequeña membrana. Para acá es más fácil que se vaya, porque tendría que perforar la membrana timpánica, pero la membrana timpánica es resistente, ¿no? Porque es muy flexible. Entonces también es muy flexible y es muy resistente por la conformación que tiene. Y lo que le da el mesodermo es un tejido condensado, fibras colágenas condensadísimas, que le hacen ser una membrana muy flexible y muy resistente a la vez. Por lo tanto, hay casos donde el pus no hace fístula aquí. ¿Saben lo que es fístula? No. Una fístula es cuando se abre una infección. Imagínense una infección en un dedo, se está acumulando, se ve como una ampolla de pus grande, y esto se coloca rojo, se enrojece, pero no revienta. De repente se abre un espacio y revienta y comienza a salir el pus solo, y se hace crónica. Y eso se mantiene ahí 2 semanas, haciéndose crónica, porque como elimina pus por un lado y produce por el otro, estoy estable. Entonces la infección no se va nunca. Eso pasa aquí. Algunas veces revienta por aquí y la persona comienza a emerger el pus desde el conducto retinal y del pabellón auricular. Y otras veces esto se coloca más complejo y perfora el hueso en el tegmen tímpano, porque el hueso es delgado. Y si el tegmen tímpano se ve perforado, entonces la infección empieza a ir ¿hacia dónde? Hacia las meninges. Y entonces se forma una meningoencefalitis. Una meningoencefalitis dada desde una otitis media, por un problema que inició, por ejemplo, con un resfriado común a través de la nasofaringe y ascendió hacia el oído y terminó en una meningitis. Esta es la visión que yo quiero que usted se quede de la caja timpánica. A mí me gusta mucho, es una visión del Moore, que es muy didáctica de lo que está sucediendo en la caja. Hay un pequeño detalle que no lo tiene aquí, que no le hace receso hipotimpánico. Usted se lo va a imaginar así. ¿Ya? Receso hipotimpánico. Entonces vamos a tener pared inferior, el receso hipotimpánico. Y otra característica importante, la pared inferior está en compañía, así, en relación directa con la vena yugular interna, con lo que es el golfo de la yugular interna, o sea, donde aparece la yugular interna. Recuerden de que la yugular interna es producto de la unión de los senos venosos de la dura madre. Cuando se forma un globo y después una vena como usted la conoce. Ese globo yugular es el que está en compañía o está al lado de la pared inferior de la caja del tímpano. Por lo tanto, esta pared también se denomina yugular. Pared inferior o pared yugular de la caja timpánica.
La pared superior es el tegmen timpani y el espacio que se ubica se denomina receso epitimpánico. ¿Para qué el receso epitimpánico? Es que el receso epitimpánico está para que quepan los huesecillos, los círculos del oído, de tal manera de que los ligamentos que van a sustentar la cabeza del malleus y la cabeza del incus puedan estar pegados acá y esta estructura, estos huesecillos puedan elevarse en este receso. Por lo tanto, está ocupado el receso epitimpánico. La pared lateral está conformada por la membrana timpánica, con la inclinación que dijimos, etc. Pero la membrana timpánica además mantiene aquí el mango del malleus. El mango del malleus entonces está pegado a la membrana timpánica por este lado. Y fíjense que entre el mango del malleus y la rama descendente del incus existe el paso de un nervio y sobre este músculo, vamos a hablar de este músculo, que se denomina el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es un nervio aferente, que va a ir al nervio facial, pero proviene del nervio lingual y trae los 2/3 anteriores del gusto, 2/3 anteriores de la lengua. Los 2/3 anteriores de la lengua, la sensación gustativa, se viene a través del nervio trigémino por el nervio lingual, del nervio mandibular. Y después se sale este nervio, que se denomina nervio cuerda del tímpano, pasa por la fisura petroescamosa, ¿se acuerdan de la fisura de Gasser? Y pasa el nervio cuerda del tímpano, se mete al oído medio por entre las dos ramas, y entonces se va hacia posterior y perfora la pared posterior y se va hacia el nervio facial. El nervio facial se termina de llevarlo a los núcleos que son internos del tronco del encéfalo, donde se va a mantener la sensación del cuerpo. Es importante eso porque estamos analizando que dos nervios craneales están unidos, el quinto con el séptimo, a través de un nervio que es comunicante, ¿cierto? Está yendo el gusto. Entonces imagine una otitis media aquí, lleno de pus. ¿Qué ocurrirá con el nervio? Se altera. ¿Qué ocurrirá si se altera el nervio? ¿Sentirá los sabores? No. O bien va a provocar una sensación que se denomina disgeusia. ¿Y la disgeusia qué es? No sentir sabores o sentir sabores alterados. O sea que lo dulce lo siente salado, usted lo ha tenido. Lo salado lo siente amargo, lo amargo medio ácido, cuando está resfriado. Cuando está resfriado siente eso. Y eso, cuando usted es adulto y sabe que tiene que comer, usted come. No hay problema. De sentir sabor ya, bueno, está lo mismo, me lo como igual, total, es hora de almuerzo. Pero un niño de 5 años no hace eso. Un niño de 5 años tiene disgeusia, lo prueba y dice, no como más. No come, el niño lo come. ¿Y qué está pasando al niño? Tiene una otitis. Entonces lo llevan al pediatra, porque el niño lo come, etc. Pero el niño se toca los oídos, porque eso hacen los niños, no se rascan, nada, se tocan. No dicen que le duele. Tocan el oído, no saben lo que es la sensación, es que se extraña. A menos que tenga un dolor de oído real, y el niño solo llora. Entonces, ¿usted se acuerda del dolor de oído de niño? ¿Alguien se acuerda? Sí. Es horrible, ¿no? Es tan horrible que usted se acuerda. Porque uno realmente, yo me pegué una vez, me corté por aquí, un corte súper feo, me lo hizo mi hermano menor. Porque me tiró una puerta con una ventana y la ventana se me clavó aquí. Teníamos 6 años, 8 y 6 años por ahí. Me acuerdo de todo el momento, pero no me acuerdo que me haya dolido. Nada de eso. Me acuerdo que vi la sangre, me coloqué a llorar, y vi a frente a mi papá y fui con un vidrio clavado aquí. Todo eso me acuerdo. Sangraba mucho, pero yo no me acuerdo del dolor. Pero del dolor de oído sí que me acuerdo. Me acuerdo cuando tenía otitis. Perfectamente. Cuánto lloraba, la sensación de malestar de la cabeza que quería desaparecer. Y yo era niño. Entonces el dolor de oído es terrible. Y tenía toda esa sensación. Disgeusia, no quería comer, mis papás no sabían qué hacer, etc. Y normalmente cuando el niño tiene este tipo de alteraciones, vuelven, hacen otitis a repetición. Y las curan y vuelven, y curan y vuelven. Al año tiene una, al otro año tiene 2, etc. Hasta que las defensas hacen que mejore esta situación y después ya no tiene nada. Pero
¿La otitis son de solo los niños? No. Existe una otitis en adultos también. Es más difícil, pero sí existe. ¿Ya? ¿Y por qué es más difícil? Porque está todo protegido por el anillo linfático, ¿se acuerdan de la faringe? Era el collar linfático pericervical. Todo el conjunto del linfonodo asociado a la cabeza, que ahora sí en el adulto están desarrollados, entonces protegen estructuras como esta. Por eso que hacer una otitis a este nivel es difícil. ¿Ya? En el adulto. Vamos a lo que estábamos viendo. El músculo que está orientado hacia el mango del malio se denomina tensor del tímpano. Este músculo no es tan así como se ve aquí, no es así, porque de hecho en la caja timpánica no hay músculos, hay tendones de los músculos, solo tendones. Por lo tanto, esta estructura llega como un tendón que viene de la pared anterior, lo que no la ve, ¿cierto? La pared anterior es invisible. Viene de la pared anterior y se fija al mango del malleus y también se fija a la membrana timpánica y el tendón se abre y forma una sindesmosis. Entonces, entre el tendón, el mango del malleus y la membrana timpánica hay una sindesmosis. Esa es la articulación con el tímpano y el mango del malleus. Un músculo. ¿Un músculo para qué? Un músculo para que cuando se active, lo activa el nervio trigémino. Nervio trigémino. ¿Por qué? Es que el malleus es derivado del primer arco faríngeo. Y este está asociado al malleus. Entonces este músculo es asociado al primer arco faríngeo también. Y como está asociado al primer arco faríngeo, entonces ¿quién lo inerva? El trigémino no. Por lo tanto, ese músculo es masticador. ¿Recuerda que lo clasificábamos como músculos masticadores no porque cerraran la boca, sino porque estaban derivados del primer arco, porque estaban inervados por el nervio trigémino? Este es uno de los músculos que era masticador, que nosotros lo nombramos, pero nunca lo vimos. Tensor del tímpano. El tensor del tímpano se activa a veces. ¿Para qué? Tracciona esto, y cuando tracciona eso, ¿qué pasa con la membrana timpánica? Se tensa. ¿Y entonces qué ocurrirá con el sonido? Cuando llega el sonido y hace vibración en la membrana timpánica, no se escucha. Se hace una hipoacusia. Una pequeña hipoacusia. Entonces, ¿cuándo ocurre esta situación? No siempre. Ocurre solamente en estímulos que son de decibeles altos, 90 decibeles aproximadamente, altos y repentinos. Por ejemplo, un balazo. Usted, no sé si ha ocupado una escopeta. Un rifle no, porque suena menos, pero una escopeta da un tiro, suena fuerte, y después de ese sonido fuerte usted queda escuchando y escucha un poquitito. Le están hablando al lado, escucha algo que le están murmurando, pero se pasa como los 30 segundos. ¿Qué fue eso? Reflejo de protección del músculo tensor del tímpano. Después se pasa. ¿Qué es lo que hizo esto? Activó porque si no perfora la membrana timpánica. Ese estímulo es demasiado, son estímulos vibratorios demasiado potentes como para poder resistir la membrana timpánica. Ahora, esto de repente no ocurre y la membrana se perfora igual. ¿Ya? Después tenemos el malleus, el incus y el estapedio. Y fíjense que en el estapedio existe este otro tendón, un tendón que está orientado desde la pared posterior a través de esa estructura, una espícula ósea que se denomina pirámide. Una pirámide ósea. Y esa pirámide que viene en la pared posterior mantiene un ligamento, y es el ligamento del músculo del estribo o músculo del estapedio. Y el músculo del estapedio se ubica detrás de eso, detrás de la membrana. Aquí sale solamente el tendón. ¿Para qué sirve? Imagínese que lo active el nervio facial ahora, séptimo par, porque deriva del segundo arco faríngeo, igual que el incus y el estapedio. Entonces, estos dos del segundo arco faríngeo, entonces este músculo también, entonces está inervado por el nervio facial. Entonces diríamos que es un músculo facial. Extraño, ¿no? Músculo facial. Este tracciona esto y coloca rígida esa articulación. De tal forma que un estímulo vibratorio va a movilizar el mango del malleus, el incus, y en vez de golpetear la membrana vestibular, esto queda rígido. Y entonces el estímulo llega hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y no avanza hacia el resto, y mantenemos entonces una hipoacusia, un reflejo de hipoacusia de nuevo. Pero a estímulos de qué tipo? Ahora el estímulo asociado son el decibeles de 50 decibeles, por ejemplo, hasta 90 decibeles, pero hay estímulos prolongados. Cuando usted entra en un ambiente
por ejemplo, que el sonido, un concierto. Por ejemplo, un concierto. Usted ingresa al concierto o a una discoteca. Ingresa y uno está sordo. Y usted ingresa con su amigo, su pololo, lo que sea, y le quiere hablar, no escuchan nada. Pero como al minuto empiezan a escucharse. Y esto sigue los mismos decibeles. Y después, usted va encima con 2 tragos, usted habla de discoteca de lado a lado. Ya, se escuchan todos gritan, no hay ningún problema. Eso es hipoacusia dada por el músculo estapético. Por lo tanto, son reflejos de protección. Como son reflejos de protección, son vías eferentes. Porque esta es una vía aferente. Todo lo que estamos hablando es una vía aferente. Esto va en búsqueda del sistema nervioso central. Cuando nosotros decimos que existe una hipoacusia como un reflejo protector de un músculo, está asociado a un músculo, es una vía eferente. Mueve un músculo. Y entonces, nosotros vamos a ver después, cuando analicemos vía auditiva, vamos a ver cuándo se produce en esa situación, ¿no? Pero mientras nos vamos a quedar con los decibeles y con estímulos prolongados, los estímulos así súbitos. En la pared posterior, sigamos viendo, no solamente está la pirámide, sino que sobre la pirámide se ubica la entrada al antromastoideo. Y la entrada se denomina aditus ad antrum, es lo mismo. Aditus ad antrum o entrada al antromastoideo es lo mismo, en latín y en español. Y lo que se ve es como el istmo de lo que es la celda mastoidea al otro lado. O sea, al otro lado se abre. Porque al otro lado tenemos una caja de resonancia. Igual como los senos paranasales son la caja de resonancia de la voz, la caja de resonancia del estímulo vibratorio que se ubican acá, está, por ejemplo, acá. Digo por ejemplo porque hay otras. Hay pequeñas celdillas tubáricas, por ejemplo, que se ubican en la pared anterior, en la pared inferior. Pero esta es la más grande, la celda mastoidea, y se ubica en el proceso mastoides. El proceso mastoide. También. Sí, de hecho, cuando hay otitis, abordan eso. Pero al otro lado no hay nada. No hay riesgo, es hueso, es sólido y gigante. Por lo tanto, se termina de abordar y vuelve la infección para acá, igual tiene que hacer presión. ¿Me entiendes? Entonces, al otro lado no hay ningún riesgo de nada, pues solamente una caja de resonancia de la caja media, del oído medio. En la pared medial, nosotros mantenemos varias estructuras de importancia. La más importante es esta, el promontorio. El promontorio es el caracol óseo, o sea, el oído interno. Imagínenselo como la primera vuelta del caracol óseo. Usted sabe que el caracol óseo es así. La primera vuelta produce el promontorio. O sea que el promontorio no es nada más que el caracol óseo que está al otro lado. Y ese promontorio mantiene un plexo, una mucosa. Todo esto tiene mucosa. Y esta mucosa mantiene un plexo que es arterial y nervioso, pero el más importante es nervioso, por eso que lo dibujan. Y este plexo proviene del nervio del tímpano, y este nervio del tímpano proviene del nervio glosofaringeo, y este nervio petroso menor lo conforman los canalículos carótico-timpánicos y los nervios carótico-timpánicos, que son del plexo carotídeo. No sé si alguna vez yo les dije, creo que sí, más de alguno les dije que el plexo carotídeo era un enmarañado de nervios que van siguiendo la carótida interna, porque son nervios simpáticos que provienen de los ganglios cervicales en búsqueda de órganos que están en la cabeza, porque el sistema simpático se ubica en la médula espinal y no está en el tronco del encéfalo, entonces tiene que ascender por alguna parte. Produce nervios en la carótida interna y la toma como una carretera, porque sabe que la carótida interna va a pasar por todas las estructuras que son viscerales de la cabeza. Entonces toma esto y va dejando nervios por ahí. Y del plexo carotídeo, de la carótida interna, nace ese nervio petroso menor. Por lo tanto, ¿qué inervación trae? Simpática. Nervios simpáticos. Y se produce un plexo con otro nervio. Y este nervio viene del nervio timpánico. El nervio timpánico viene del nervio petroso profundo, que viene del nervio glosofaringeo, que viene del ganglio óptico. Y el ganglio óptico es un ganglio parasimpático. Entonces la inervación de ese es parasimpática. Aquí tenemos una inervación vegetativa para el oído, el plexo nervioso autónomo. Sobre esto, pero
no sobre el promontorio, pero a nivel posterior, nos encontramos con una ventana que está tapada, está taponada por el estapedio, que es la ventana oval. Y bajo este, en lo profundo, no se ve aquí, es como si estuviera tapadito por el promontorio, allá atrás, otra ventanita que se denomina ventana coclear. Ventana vestibular por arriba, ventana coclear por debajo. La ventana vestibular es donde ingresa el sonido o el estímulo vibratorio que le proporcionan los huesecillos y hace una presión a un líquido que va a estar a este otro lado. Y ese líquido va a descomprimir la presión a través de esa otra ventana, ventana coclear. O sea, aquí aumenta la presión de la perilinfa y finalmente es descomprimida la perilinfa a través de la ventana coclear. ¿Y la ventana coclear qué tiene? Una membrana. También se denomina membrana timpánica secundaria. Tiene relación, ¿cierto? Tiene lógica. Membrana timpánica secundaria. También vibra. Es más pequeña, pero vibra para poder descomprimir la presión que está entregada por la ventana vestibular. Por lo tanto, y antes de seguir viendo estructuras, lo que le quiero decir es que en el oído externo nosotros mantenemos una onda que es mecánica. Estímulos auditivos que son ondas mecánicas que impresionan a la membrana timpánica. La membrana timpánica traduce esta señal y la transforma en una onda ¿de qué tipo? Un estímulo. ¿Cómo esa onda mecánica está formada en qué? En movimiento. En estímulos vibratorios que van a hacer movilizar esta cadena de huesecillos para atenuar o amplificar el sonido, porque si ocupo estos músculos lo atenúo. Entonces atenúo o amplifico el sonido, de tal forma que ese estímulo que se inició mecánico pasó de estímulo de movimiento de los osículos, y esto golpeteó esta ventanita oval y lo transformó en un estímulo hidráulico, y en el estímulo hidráulico en el oído interno lo va a transformar por movimiento de unas membranas en un potencial bioeléctrico. Ni un ingeniero, ni el mejor hubiese hecho eso. Un estímulo mecánico lo transformó en movimiento, el movimiento lo transformó en un estímulo hidráulico, y el estímulo hidráulico lo transforma en un estímulo bioeléctrico con potencial. Y no solo eso, sino que además dentro de esa cóclea, de ese oído interno, mantenemos una distribución de la membrana con distintas tensiones, a distintos niveles. Entonces hace una distribución tonotópica del sonido, y ese estímulo bioeléctrico va a depender de la frecuencia vibratoria. Una maravilla de ingeniería. Por eso que el estímulo del nervio coclear, o el estímulo coclear, el nervio del estímulo coclear es tan increíble. Porque lo que nosotros estamos intentando desarrollar en esta clase es solamente el nervio coclear, ni hemos hablado del vestibular. Todo esto que estamos hablando es para desarrollar en la vía auditiva, para que usted lo entienda. Sigamos entonces con esto. En la pared medial, y entre la pared medial y posterior, yo le dije que esto era relativo, existen estas estructuras, dos estructuras óseas importantes. Una es el conducto nervio facial. A ese nivel se ve la segunda porción del canal del facial. Por eso es que se ve el nervio facial, miren, pasando de lado a lado, y el nervio cuerda del tímpano incorporándose al nervio facial. Y además se ve en lo más posterior y cerca del aditus advantrum esa otra estructura ósea que se denomina canal semicircular lateral, o la impresión que hace el canal semicircular lateral. Y esa impresión hace una prominencia. Entonces hablamos de la prominencia del canal semicircular lateral. ¿Qué son los canales semicirculares? Parte del órgano vestibular del oído interno. O sea, uno de los canales semicirculares lateral impresionó y hizo una prominencia ósea por ese lado. Lo que no hemos alcanzado a hablar es la pared anterior, ¿cierto? Porque no estaba. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la pared lateral dada por la membrana timpánica, los huesecillos del oído, aquí tenemos el malleus y el incus, y ahí estamos viendo los ligamentos de la rama corta del incus. Y estamos hablando de entonces que esta región es el receso epitimpánico. Aquí estamos viendo el nervio facial, porque aquí estamos en presencia del nervio cuerda del tímpano, miren, pasando entre las dos ramas, nervio cuerda del tímpano. Y mire esta estructura espectacular que les demuestro aquí. Esta es la pared anterior. Esta es la pared anterior que no hemos hablado. La pared anterior está conformada por la presencia del músculo tensor del martillo, o tensor de la membrana timpánica.
El músculo está en un conducto óseo. El tendón está en la caja timpánica. Bajo el conducto muscular existe un conducto que es tubárico, porque ahí está la tuba auditiva. Entonces, adivinen cómo se llama esto, completo. Se llama canal músculo tubárico. ¿Tiene lógica? Canal músculo tubárico.